Y vamos a pedir al Señor también que nos ayude, nos dirija en este tiempo. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Sabemos que Él es el Maestro que nos puede guiar a través de tu palabra. Señor, ayúdanos para que podamos estar atentos a tu voz. Quita de nuestra mente cualquier distracción, Señor. Quita todo estorbo en nuestro corazón. Y en este día, Señor, donde celebramos ese hecho, ese evento, donde tú, Señor, volviste de la muerte para una vida nueva, una vida en otra dimensión, en otra naturaleza. Señor, que podamos ver los aspectos prácticos, cómo ese evento ejerce una influencia el día de hoy en nuestra vida, en nuestra forma de ver el futuro, en nuestra manera de conducirnos para hacer una diferencia en este mundo, Señor, tan necesitado de ti y de tu testimonio, Señor. Enséñanos, guíanos y llévanos a vivir, Señor, tu palabra, que podamos vivir conforme a lo que tú nos estás enseñando. Te damos muchas gracias, Señor, de antemano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer entonces Filipenses 3, verso 17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor, amados. Amén. Vamos a dejarlo allí. Y traigo un comparativo entre dos países de la OCDE. No sé cuántos hayan escuchado hablar de la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización que agrupa 34 países y que tienen intercambio sobre medidas de economía, de educación, buscando el bienestar de los habitantes de estos países. Y tomé nuestro país, México, y lo comparé con un país que está por encima del promedio en calificación de calidad de vida. Y tengo, por ejemplo, en México el ingreso familiar en un año, ingreso de una familia neto, viene como $13,085 al año. Las familias, si agarramos el ingreso y lo promediamos al año, la familia promedio en México tiene $13,000 al año. En Noruega tiene $33,492 al año, es decir, tiene el triple, ¿no? El asunto es que en México, si tomas el 20% más rico de México y lo comparas con el 20% de los habitantes más pobres de México, el 20% más rico gana 13 veces más que el más pobre, ¿no? Su ingreso es 13 veces más alto. En Noruega, si tomas el 20% más rico y lo comparas con el 20% más pobre, el 20% más rico gana solamente 4 veces más que el más pobre. Si se fijan el balance que hay en Noruega contra el desbalance que hay en México. En términos de empleo, en México el 61% de las personas entre 15 y 64 años tienen un empleo. En Noruega, más del 75% de las personas entre 15 y 64 años tienen empleo. En educación, en México el 37% de los adultos tienen bachillerato. En Noruega el 82% tiene bachillerato. En cuanto a salud, la esperanza de vida en México al nacer es de 75 años en promedio. Las mujeres viven 77, los hombres 72. En
Noruega es de 82 años. Los hombres viven 80, las mujeres 84. De todas maneras, ya vamos a de perder los hombres, sea México o sea Noruega. En cuanto a calidad de aire por contaminación, en México tienen, bueno, en las ciudades más pobladas de México, la calidad del aire se mide en partículas, son microgramos de partícula por metro cúbico. En México tiene 29.8. En Noruega, las ciudades más contaminadas tienen 16.1. La calidad del agua en México es del 67%, en Noruega es del 94%. El sentido de comunidad, es decir, si tú le preguntas a la gente en Noruega que si tienen alguien de confianza a quien acudir y pedirle ayuda, en Noruega te dicen el 94% que sí, si hay alguien, en México el 77%. Pero si vas a nivel de satisfacción de vida en general, México tiene 6.7 y Noruega tiene 7.4. Lo que quiero ilustrar con esto es que la nacionalidad sí tiene diferencia, ¿no? Se hace diferencia ser habitante de México, ser ciudadano de México y ser ciudadano de Noruega. Y todo esto lo traigo a colación porque vamos a hablar de dos ciudadanías también el día de hoy. Pablo en su carta a los Filipenses ha estado hablándoles primero, si ustedes recuerdan, al principio en el capítulo 3, Pablo se viste de contador y empieza a hacer cuentas y dice, ¿sabes qué? Todas mis inversiones en realidad son una pérdida. Y dice, he decidido perder todas esas cosas y ganar a Cristo. Esa es la verdadera riqueza. Y Pablo, vestido de contador, nos enseñó que lo más valioso que podemos buscar no es un logro en esta tierra, no es el reconocimiento o algún privilegio que podamos tener en este mundo, sino que la riqueza más grande está en conocer a Cristo. De hecho, Pablo menciona que esa tiene un valor incalculable. Después Pablo deja el traje de contador y se pone los shorts y se pone como un atleta y nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que correr. Yo quiero ganar a Cristo y lo hago esforzándome y olvido o dejo atrás el pasado y todas las cosas y me enfoco, me estiro, me extiendo como un atleta para ganar la carrera que está por delante y el trofeo final, que es ser como Cristo, conocer plenamente a Cristo. Y Pablo como contador y Pablo como atleta nos enseña que su aspiración en la vida, la aspiración más grande y su motivación final es poder conocer a Jesús de una manera plena. Y ahora Pablo lo que va a hacer, ya no dijo como contador, ya lo dijo como atleta y ahora nos va a hablar como un extranjero, como un ciudadano extranjero. Y es lo que va a comenzar diciendo aquí. Ahora, si tú recuerdas en los pasajes anteriores, específicamente en el versículo 15 dice, así es de que todos los que somos perfectos, y decíamos que esa palabra significa maduro en el contexto, todos los que somos maduros debemos tener esta forma de pensar. ¿Qué forma de pensar? La que Pablo acaba de mencionar en los versículos anteriores. La de saber que en este mundo no somos perfectos. No somos perfectos. Y no podemos decir que ya llegamos en algún momento de nuestra vida a un nivel de madurez tal que ya no dependamos de Cristo y donde dejemos de crecer. Pablo ha enfatizado la necesidad de que todos los cristianos, todos los días, tomemos decisiones que nos lleven a crecer y a ser más como Jesús. Y Pablo dice, esta es la forma de pensar de un cristiano maduro. Y hemos hablado de la importancia de la madurez en Cristo. Decimos que si tú no estás creciendo, estás retrocediendo. Y la forma en que tú vives muestra tu nivel de madurez en la fe. Ahora, no estoy hablando de nivel de madurez porque estás viejo. O que estás maduro, perdón. Yo estoy aruñando el segundo piso, dice un hermano Francisco, el hermano Pancho. Dice, acabo de cumplir 48 años. Y biológicamente y emocionalmente no soy tan maduro. Me dejé crecer la barba toda la semana. Fue infructuoso. Y ayer mi esposa me dice, ¿te rasuraste? ¿Cuándo te rasuraste? Desde ayer, le digo, no se dio cuenta que me había rasurado, ¿no? No estoy hablando de edad, no estoy hablando biológicamente, estoy hablando espiritualmente. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, nacemos de nuevo. Espiritualmente hablando, somos bebés.
Pero la Biblia nos enseña que desde el momento que nacemos tenemos un anhelo y es el crecimiento. Y dice, como bebé debes anhelar, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Como bebé espiritual tu anhelo es que te alimenten, es querer conocer más a Jesús. El asunto es que a veces vamos creciendo los cristianos y nos conformamos con una paleta o un dulce que nos den y ahí nos queremos quedar. Y la Biblia nos enseña que tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pablo está hablando de esto y les acaba de decir, esta es la forma de pensar que deben de tener como cristianos maduros. Pero dice en el versículo 15, si otra cosa sienten, esto también se los va a revelar Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo dice, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo, pero te voy a pedir algo, sigue viviendo de una manera que agrade a Dios. Si tú vas al capítulo 1, en el versículo 27, Pablo se los había pedido. Les dice, solamente les pido que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, Pablo dice, a lo mejor tú no estás de acuerdo con todo lo que te estoy diciendo, pero mantente firme en lo que has escuchado, en lo que has creído. Pablo tiene la sospecha de que algunas personas pueden confundirse con la llegada de estos maestros de los que habló, estos perros, los mutiladores del cuerpo, aquellos que querían forzar a los cristianos a someterse a leyes rigurosas, pero también tiene temor de que sean engañados por otro tipo de maestros. Y por eso Pablo le dice el verso 17, si ustedes recuerdan, ya había puesto como ejemplo a Jesús. En el capítulo 2, en el verso 5 dice, hay en ustedes esta forma de pensar que hubo también en Jesús. Y después les dijo, miren, les mando a Timoteo, les mando a Epafrodito, que tienen esta forma de pensar, que son como Cristo, que están dispuestos a servir, que están dispuestos a ser humildes, que están dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Y después Pablo, ya ha dado esos 3 ejemplos, llega al versículo 17 y les dice, hermanos, sean imitadores de mí. Ahora, puede sonar así como que fachoso Pablo, ¿no? Sean imitadores de mí. Pero Pablo lo dice con la seguridad de que él está siguiendo a Jesús. Ahora, de una manera u otra, tú y yo somos modelo para las personas. ¿Somos modelo de lo que no deben hacer las personas o somos modelo de lo que otros deben hacer cuando siguen a Cristo? En tu casa, si tú eres papá, eres modelo para tus hijos. Aunque tú pienses que tus hijos no te ven o no entienden todo, tus hijos están viendo tu ejemplo y tú eres el que va modelando muchas de sus actitudes. Pablo aquí les está diciendo, hermanos, sean imitadores de mí, y miren a aquellos que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora, si tú recuerdas, Pablo acaba de decir que él perdió o considera como pérdida todas las cosas que valoraba. Y que su único objetivo en este mundo es conocer a Jesús. Ahora, te voy a leer como dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí en el versículo 17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pablo no solamente se está poniendo como ejemplo él, sino dice, vean a todas las personas que conozcan que viven de esta manera. Pablo no solamente está diciendo, yo soy el único modelo, véanme a mí. No, dice, véanme a mí, lo que yo he hecho, y vean a todos aquellos que piensan como nosotros, que siguen este ejemplo. Pablo lo que está poniendo aquí es su vida como un ejemplo de un ciudadano del cielo. Pablo había dicho a esta iglesia que para él vivir, ¿cuál era la razón, el motivo, el gozo de la vida? Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Para mí, mi reputación, mi herencia, mi cultura, mis logros, mi religión, todo eso en un tiempo fue valioso, pero hoy lo he hecho a un lado y lo único que vale para mí, lo único que vale la pena perseguir en este mundo es Cristo. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Esta es la forma de pensar que debes de tener. De esta manera tienes que vivir, como yo lo he hecho y como todos aquellos que siguen esta forma de pensar, que es la forma de pensar de Cristo. Estate atentos a ellos. Su comportamiento entonces es un patrón de vida para nosotros como creyentes. Ahora, Pablo, fíjate cómo lo hace. No solamente dice, oye, algunos de ustedes síganme, sino que Pablo aquí en la invitación que está haciendo dice, hermanos, sean imitadores de mí. Es decir, a todos los está llamando como iglesia y les dice, corporativamente, todos ustedes necesitan seguir el mismo modelo de comportamiento o el mismo patrón que hay en mí. Y no solamente eso, decíamos, fíjate en todos aquellos que viven de la misma manera para que aprendas de ellos también. Pablo entonces se pone como el modelo de ciudadano celestial y luego va a hacer un contraste. Pablo en el versículo 18 hace un contraste y dice, porque por ahí andan ¿cuántos? Muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo puso su vida como un modelo, un patrón de lo que es un ciudadano del cielo. Y ahora va a contrastarlo con lo que serían los ciudadanos de la tierra. Ahora, no estoy diciendo que todas las personas que vivimos en esta tierra tenemos esta forma de pensar. Nosotros pensamos diferente, pero pensamos diferente porque hemos recibido a Jesús. Antes de recibir a Cristo, nuestra forma de pensar era la misma de las personas que no conocen a Jesús. Donde pensamos que nosotros somos lo más importante, donde pensamos que no somos tan malos. Y ese es el modelo. Mucha gente el día de hoy, cuando tú les dices, oye, te invito a la iglesia, mira, ven para que conozcas la Biblia y escuches de Cristo, y dice, no, ¿sabes qué? Eso es para los que tienen problemas de drogas, ¿no? Eso es para los que golpean a su mujer. Eso es para aquellos que están en alcoholismo. Yo no estoy tan mal. Porque una idea que hay en la mayoría de las personas es que no somos tan malas. Pero la Biblia dice, ¿cuántos buenos hay según Romanos en el capítulo 3? Ni aún uno. No hay bueno ni aún uno solo. Todos nos hemos desviado. Todos, dice Pablo, se han hecho inútiles. Nosotros como seres humanos, todos los habitantes, todo el género humano como raza nos hemos extraviado. Todos estamos perdidos. Y por eso Pablo dice, vamos a ver la comparación entre un ciudadano del cielo y un ciudadano de este mundo. Un ciudadano que vive de las cosas terrenales. Y dice allí, muchas veces les he dicho que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, Pablo está escribiéndole a la iglesia y les dice algo que en el mismo versículo dice que muchas veces se los había dicho. Y Pablo está advirtiendo, no dice quiénes son, no dice quiénes son esas personas, pero nos describe la forma de pensar que tienen y que contrasta con la forma de pensar que tenía Pablo, que era la mente de Cristo. Y entonces aquí Pablo dice, te voy a decir cuál es el patrón para que conozcas su identidad, porque son muchos. Primero que nada, son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz. Cuando Pablo menciona esto, si yo te pregunto, ¿qué significa la cruz en la vida de Cristo? ¿Es un lugar de qué? ¿Qué dijo Jesús que era un requisito para los discípulos que quisieran seguirlo? Tomar su cruz. ¿Qué significa? Negarse. Ahora, ¿qué significa negarse a uno mismo? Literalmente es ya no vives para ti. ¿Qué es lo que Pablo decía? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Negarse. La cruz
tiene que ver con muerte, tiene que ver con negación, tiene que ver con crucificar nuestro yo todos los días. Por eso dice, tome su cruz y sígame. No es que la agarré la cruz y luego ya la dejo y me voy. No, es que camines con ella, que vivas crucificado. Tiene que ver con un estilo de vida donde tú no eres el centro de todas las cosas, sino que Cristo es el centro, y eso implica negarte cosas, no necesariamente las malas son un hecho, el pecado no tiene parte en nuestra vida, pero vivir la cruz de Cristo significa que hay cosas que voluntariamente vas a dejar, aunque no sean malas en sí. Pablo dijo en el capítulo 1 que oraba para que los filipenses pudieran escoger entre lo bueno y lo mejor. Y lo mejor no siempre es lo más agradable para nosotros, pero es lo mejor. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Y estas personas que rodeaban a la iglesia, no sabemos si algunas ya estaban en Filipos, eran personas donde minimizaban el trabajo de la cruz. Pudiera ser los judaizantes que menciona, los mutiladores que dicen, ¿sabes qué? Está bien, Cristo murió, pero necesitas circuncidarte, necesitas abstenerte de estas cosas. Y cuando tú agregas una obra a la cruz, estás minimizando la obra de la cruz y estás poniendo el orgullo de, yo sí soy circuncidado, yo sí guardo la dieta kosher, yo no como carnitas, yo no como jamón, soy mejor que tú. O yo guardo todos los rituales, yo cumplo con todos los deberes. Minimizar la cruz es ser enemigo de la cruz. Cuando entendemos nosotros que no hay nada que podamos hacer como seres humanos para reconciliarnos con Dios, cuando entendemos que estamos muertos espiritualmente, que no hay forma de que seamos salvos por nuestros propios méritos, entonces abrazamos la cruz y podemos entender el valor que representa la cruz. Pero cuando queremos exaltarnos a nosotros mismos, cuando queremos buscar ser vistos por lo que hacemos o lo que logramos, estamos minimizando la obra de Jesús en la cruz. Y Pablo dice, cuidado con ellos porque son enemigos de la cruz. De hecho, si vas a Primera de Corintios, en la iglesia de Corinto pasó algo similar. Quizá algunos comentaristas piensan que la experiencia de Corinto era similar a lo que estaba comenzando a suceder en la iglesia de Filipos. Pero si vas a 1 Corintios al capítulo 1, mira el verso 18. Porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Los judíos querían ver señales. Los griegos, ellos buscaban la sabiduría. Y dice Pablo, y Dios trajo la locura de la cruz, algo que no tiene sentido. Pero a todos los que Dios ha llamado, sean judíos o sean gentiles, han visto en la cruz el poder de Dios para salvar, en algo absurdo, en algo loco. Y Pablo dice, cuidado con aquellas personas que quieren minimizar la obra de la cruz. Aquellos que te digan, no, la cruz no es suficiente. Necesitas esta revelación, necesitas este ritual, necesitas hacer estas obras. Cuidado. Y ese es
Eso es algo importante, es un criterio importante. Si tú escuchas enseñanzas, si tú vas a algún evento, lo que tienes que ver es si las personas que están allí están exaltando la obra de Cristo en la cruz o si la están minimizando. Pablo les dice, los enemigos, los ciudadanos de esta tierra son enemigos de la cruz. No les gusta la humillación, la ven como algo absurdo y sin sentido. Número 2, otra característica de los ciudadanos de este mundo, ciudadanos de la tierra. Dice allí, Pablo en el mismo versículo, versículo 19 dice, y el fin de los cuales será perdición. Ahora, si tú analizas esto, te vas a dar cuenta que Pablo no considera a estas personas como verdaderos creyentes. Dice, estas personas te pueden hablar de Dios, pero la manera en que conciben a Dios no es el Evangelio, no es la cruz. Ellos van destinados a perdición. Ellos son personas que están condenadas. De hecho, si tú regresas al capítulo 1, en el versículo 28, Pablo había comentado de estas cosas. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen al Evangelio, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Los enemigos de la cruz no pueden ser cristianos. Un enemigo de la cruz va destinado a perdición. Y es lo que Pablo está diciendo. Para Pablo, ninguno de ellos representaba verdaderos creyentes. Luego lo que dice en el versículo 19, cuyo Dios es el vientre. Ahora, esa traducción es un poquito oscura. Dice en el versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, dice, su Dios es su propio apetito. La Nueva Versión Internacional dice que su Dios son sus propios deseos. Y esa es otra característica. Un ciudadano de la tierra, un enemigo de la cruz, su Dios son sus propios deseos. Es decir, no viven para adorar a Dios. No viven para honrar a Dios, sino viven para sí mismos. Y muchas personas incluso pueden estar en ministerio o pensar que son cristianos, pero viven para sí. Y de repente tú te das cuenta que hay incluso iglesias donde se predica que por la gracia de Dios tú puedes vivir como te da la gana. No importa los pecados que cometas, porque tu espíritu es perfecto. Entonces, como tu espíritu es perfecto, tú puedes en la carne, al cabo la carne no agrada a Dios, tú puedes vivir como te dé la gana. Y esta es una forma de pensar que en esta época empezaba a despertar entre la iglesia, dentro de la iglesia, por medio de los gnósticos. Gente que decía, mira, si tú llegas al conocimiento perfecto de Dios, como decía Pablo de los griegos, buscan la sabiduría. Si tú tienes este conocimiento, tu espíritu es perfecto. La carne es mala, pero no importa, porque el espíritu es perfecto. Entonces, tú puedes vivir como te dé la gana, pero tu espíritu está limpio. Y comenzaban a vivir de una manera desordenada. Hoy en día, en Hermosillo, hay gente que piensa eso. Que porque es cristiano, porque recibió a Jesús, puede adulterar y no pasa nada, puede vivir como le dé la gana. Pablo le escribe a los romanos, si vas a los romanos en el capítulo 16, y usa una frase similar. En Romanos capítulo 16, verso 17. Dice allí, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Sabes? Puse un artículo, no sé si algunos de ustedes lo leyeron. Bueno, sí sé que algunos de ustedes lo leyeron. No sé si tú lo leíste específicamente, pero puse un artículo sobre los lobos con piel de oveja. Y es bien importante que entendamos esto.
Pablo y Timoteo, Pablo escribiéndole a los romanos y escribiéndole a Timoteo, les dice, ten cuidado con aquellas personas que tienen apariencia de piedad. Gente que te dice, mira, no, yo estoy interesado en ti, en la iglesia no te ponen atención, yo sí te cuido, yo voy a tu casa. Dice, ten cuidado, porque mucha gente dentro de las iglesias, dice, lo que quiere es atraer discípulos así. No porque estén honrando al Señor, no porque estén buscando darle gloria a Dios, sino porque están buscando sus propios deseos. Y es importante que estemos atentos. Un discípulo, más bien, un ciudadano de la tierra es enemigo de la cruz, está destinado a perdición, y su Dios, dice, son sus propios deseos, no son los deseos del Señor. ¿Cuál es el complemento de esta forma de pensar? Si su Dios son sus propios deseos, si todo lo hacen para gratificarse a sí mismo, la consecuencia, ahí está en el versículo 19, y cuya gloria es su vergüenza. Es decir, aquellas cosas en las que se jactan, en las que se glorían, a los ojos de la iglesia es algo vergonzoso. Sin embargo, ellos se jactan. Yo soy libre en el Señor, yo puedo vivir como me da la gana. Disfruto de la libertad en Cristo. Religiosos, ¿me explico? Yo puedo vivir y no tienes por qué juzgarme, porque yo estoy en Cristo. Y puedo vivir desordenadamente, pero ¿quién eres tú para juzgarme a mí si mi espíritu es perfecto? Mira lo que dice Pablo, hablándole a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 5. Primero 1 Corintios vamos a leer en el capítulo 5, pero del versículo 1. Vamos a empezar allí. Dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Pablo le escribe a una iglesia y le dice, me sorprende lo que escucho de ustedes. Me dicen que entre ustedes hay un hermano que está viviendo con su madrastra y ustedes están envanecidos. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? La gente en Corinto se jactaba de su espiritualidad por la abundancia de dones. Y ellos decían, yo hablo en lenguas y yo sano y yo tengo mucha fe. Y Pablo les dice, y viven de esta manera. Les debería dar vergüenza que estén viviendo peor que fuera de la iglesia. Y no solamente pasaba eso, sino que después si vas allí mismo, al versículo 9, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun coman. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Lo que está diciendo Pablo es muy claro. Dice, ¿sabes qué? La Biblia, dice, no nos llama a no juntarnos con nadie del mundo. No vamos a ningún lugar fuera de la iglesia porque son puros mundanos. Pablo dice, necesitas irte a otro planeta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si alguien dice que es cristiano, que alguien dice que es hermano y está en fornicación, no te acerques a él. Ahora, está hablando de personas que no se han arrepentido. Obviamente que aquí nos acercamos para decir, oye, estás mal en eso. Y es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién te llama a juzgar a los que están afuera? Dios los va a juzgar, pero a los que están dentro, echa fuera a ese perverso.
Y mucha gente tiene la idea de que eres cristiano. Sí, yo también. No me juzgues, no puedes decirme nada. ¿Quién eres tú para juzgar? Pablo está diciendo, dentro de la iglesia tienes que juzgar la vida de otros. Y no estoy hablando de que juzgues, ay, fulano, sutano, mira, se la pasa haciendo esto, está mal. No, estamos hablando de pecado, pecado. Muchos en el día de hoy, leí un artículo, me pareció extremo, pero entiendo el punto. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar del pastor Mark Driscoll de Mars Hills? No. Ok. Cuento corto. Un pastor muy influyente, en unos cuantos años creció la iglesia a más de 15 ciudades en Estados Unidos, una red impresionante. Él los domingos predicaba en un lugar y simultáneamente en todas esas ciudades proyectaban su predicación. Y las iglesias en esos lugares tenían un pastor titular que pastoreaba, pero la predicación la daba este hombre, Mark Driscoll. En unos cuantos años fue un hitazo, al grado de que en el periódico Universal hicieron un reportaje sobre él y decían el pastor hipster. Fue una iglesia que creció mucho. Rápidamente les digo que empezó a presionar mucho a sus líderes y cada rato salían líderes y se iban de la iglesia porque tenía un estilo muy peculiar. Él le decían the cussing pastor, el pastor que maldecía, ¿no? El pastor grosero. Y él comenzó a hablar en términos muy fuertes, de manera grosera, ¿sí? Simplemente, de hecho, con malas palabras, mientras predicaba o mientras enseñaba. Y fue algo que algunos pastores rechazaron, entre ellos John MacArthur. John MacArthur es un pastor de California, tiene chorrocientos años de pastor, un hombre muy respetado, con un ministerio muy, muy estable. Y él, vean la asociación que hizo. Si ustedes ven ahorita la cuestión electoral en Estados Unidos, el representante republicano del Partido Republicano más famoso, ¿quién es? Donald Trump. Donald Trump no es un cristiano devoto históricamente, de hecho no pudo ni citar la Biblia, no sabe ningún versículo, pero los evangélicos en Estados Unidos están a favor de Donald Trump mayoritariamente. Y han salido algunos pastores que dicen, no puedo entender cómo es que los evangélicos están a favor de este hombre. Y recientemente John MacArthur, estaban en un panel, estaba John MacArthur, estaba otro hombre que se llama R.C. Sproul, estaban varios, y les preguntan, ¿qué opinan ustedes del ambiente político? Y él dice, John MacArthur, hombres como Mark Driscoll han preparado al cristianismo para recibir a hombres como Donald Trump, donde las groserías, donde el estilo así áspero se ve como varonil y como bienvenido, algo válido. Si aterrizamos en nuestra ciudad de Hermosillo, conozco más de una persona que se dice cristiana que usa este mismo lenguaje. Es un lenguaje donde son groseros, donde maldicen, donde dicen no solamente groserías, sino ahora sí, lo voy a decir como en términos coloquiales, leperadas. Son personas que si tú ves una conversación, escuchas una conversación, no encontrarías una diferencia con alguien que ha recibido al Señor. O sea, más bien, alguien que no ha recibido al Señor. Y la pregunta es si eso es causa de orgullo como cristianos. Hace algunos años, cuando empezaba esta situación, el pastor John MacArthur dijo, el tomarte una cerveza leyendo la Biblia, o hacerte tatuajes, o meterte a la jaula a las artes marciales mixtas, no tiene nada que ver con ser cristiano. Porque empezaron a tomar muchos de estos tipos de prácticas y decir, no, es que los cristianos somos chilos, ¿no? Los cristianos también tomamos cerveza y estudiamos la Biblia. Y John MacArthur dice, Stanley, ¿te quieres tomar una cerveza? Tómatela. Pero no es algo de que puedas presumir. Pablo dice, para estos ciudadanos de la tierra, su vientre es su Dios, sus deseos y su gloria es su vergüenza.
Las cosas que hacen, en las que se glorían, son causa de vergüenza en realidad. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor. Cuando habla del carácter de los hombres en los últimos días, dice el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Pablo está diciendo, te estoy hablando de aquellos que dicen ser cristianos y se comportan de una manera completamente diferente. Al ejemplo de Jesús, al ejemplo de Pablo, al ejemplo de Timoteo, al ejemplo de Epafrodito. Evítalos. ¿Sí queda clara la idea? A estos hay que evitar. ¿Por qué dice? Se enorgullecen de su gloria. Esto debería ser causa de vergüenza. Pero no solamente eso. Verso 19 termina, de hecho es el resumen, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Esa sería la quinta característica. Solo piensan en lo terrenal. La diferencia contra Pablo decía, para mí vivir es Cristo. Pablo decía, cuando dice piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal, no es que ocasionalmente viene un pensamiento de estas cosas, sino que están aplicados. Es la misma palabra que usa Pablo para decir, una cosa hago, una cosa hago. Estos hombres solamente viven para lo terrenal. Ahora, lo terrenal, yo pregunto, ¿comprarse zapatos es un asunto celestial, es un asunto espiritual o es un asunto terrenal? Mande. Terrenal. Bueno, es terrenal si no lo haces en el espíritu. Voy a ir a comprar zapatos en el espíritu y lo haces espiritual, ¿no? No está hablando de esas cosas terrenales. Vamos a Colosenses y vamos a ver a qué se refiere Pablo con las cosas terrenales en el capítulo 3. Dice en el verso 5, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Y qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también todos ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esas cosas terrenales. La pregunta es, hermanos, ¿estamos con esto en mente? Es decir, a lo mejor tú acabas de recibir a Cristo y se te sale una que otra palabra, ¿no? Y no te sientas condenado en ese sentido. Dios está trabajando. Pero si vives para eso, entonces hay que examinarse. Algo está mal. Dice, tienes que despojarte de estas cosas. ¿Por qué? Porque eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer. No vivas de esta manera, que es la forma terrenal de vivir. No manifiestes estas actitudes, que son las actitudes que manifiesta la gente que no conoce a Cristo. La fe se hace una diferencia en la conducta. ¿Me explico? Y dicen, si la gracia de Dios no cambia tu forma de vivir, tampoco puedes salvarte. Si no cambia tu manera de vivir, no puedes salvarte tampoco. ¿Ok? Muy bien. Pablo va a dar una vuelta a esto. Básicamente lo que está diciendo es, por sus acciones, por su conducta, por su forma de pensar, tú puedes ver quién es de este mundo y quién es celestial. Y Pablo hace un contraste allí. En el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos.
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ok, básicamente hace una comparación y nos empieza a describir entonces cómo son los ciudadanos celestiales. Y lo primero que hace Pablo allí, en el versículo 20, es hablar de nuestra ciudadanía. Ahora, acuérdate que en Filipos ellos tenían doble ciudadanía. Los filipenses eran ciudadanos de Filipos, pero tenían ciudadanía romana. Filipos era una colonia romana. Y Pablo, con esa idea en mente, nos está diciendo que nosotros en este mundo somos una colonia ¿qué? Celestial. Estamos aquí, pero tenemos una ciudadanía a la que le debemos respeto, que es en los cielos. Y estamos en una colonia. Aquí somos un grupo de ciudadanos de otro país que vivimos en esta tierra. Y esa es la idea que Pablo tiene en mente cuando les dice politeuma, es la palabra ciudadanía, que significa comunidad, una colonia. Ahora, dice Pablo que no solamente somos ciudadanos del cielo, sino la segunda característica es que nuestro Dios y Salvador está allá. Ahora, Pablo usa este título, Dios y Salvador, para hablar de Jesús. En esa época, ¿quién era el bueno sobre el imperio? César, el emperador romano. Y el título que se le daba a César era Señor y Salvador. Y Pablo les escribe deliberadamente estas palabras para decirle, sí, ahorita están bajo el dominio de César y hay persecución y hay opresión porque ustedes son cristianos, pero nuestro César, nuestro gobernador, está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo, nuestra autoridad máxima está allá. Al que le debemos nuestra obediencia está allá, está en el cielo. Así de que anhelamos también la venida de nuestro Señor y Salvador. Aunque está en el cielo, sabemos que va a regresar. Cristo regresa y Pablo tenía siempre en mente eso. Cristo va a regresar y un día vamos a rendirles cuentas a Él. Un día vamos a pararnos enfrente de Él y vamos a rendir cuentas. Por eso Pablo, en el capítulo 1, si tú regresas a él, en el versículo 10, había orado por ellos para que aprobaran lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo. Para Pablo no se iba de su mente este hecho. Cristo regresa. ¿Estás listo? Y todos los días Pablo vivía con esta fecha en mente, el día del Señor. Y todos nosotros como cristianos tenemos que vivir con esa anticipación. Cristo regresa, ya estás listo. ¿Qué pasará si hoy se parara el Señor aquí y te dijera, a ver, vamos a ver tu vida? ¿Cómo anda tu vida? ¿Cómo están tus inversiones? ¿En qué has metido tus talentos, tu tiempo, tu dinero? ¿En hacer una carrera? ¿En comprar una casa? ¿En hacerte famoso? ¿En qué has invertido tu vida? ¿Cuántos de nosotros podemos dar buenas cuentas el día de hoy? ¿Hemos manifestado que nuestro Dios está en los cielos o está aquí? En mis deseos, en mis anhelos, en mis apetitos. Para Pablo, todos los días vivía con esta idea en mente. Cristo regresa. Tengo que estar listo para ese día. Y por eso dice, esperamos a nuestro Salvador. Nos estamos preparando porque sabemos que va a venir. ¿Y qué más? Número 3, tercera característica de los ciudadanos celestiales. Estaban esperando la transformación. Dice allí, el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Decía al principio que íbamos a hablar de la resurrección en términos prácticos. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esta expectativa. ¿Cuál Señor si ya se murió? ¿Para qué vivir de una manera diferente si ya se murió el Señor? ¿Cuál es nuestra esperanza? Pero como Cristo resucitó,
Sabemos que va a regresar. Y no solamente eso, tenemos una expectativa. No solamente vamos a estar en el cielo espíritus transparentes, vamos a estar en el cielo con un cuerpo glorificado como el de Jesús. Como Cristo se fue al cielo, dijo, así va a regresar. Un cuerpo glorificado. Ahora, ¿cómo es el cuerpo de Jesús ahorita? No sé si te puede salir acné en un cuerpo celestial, no lo sé. No sé la composición del cuerpo, no sé qué porcentaje de grasa corporal tendrá, no lo sé. Sé que es un cuerpo glorificado y sé que Jesús nos ha prometido que nosotros seremos transformados a su imagen. Y esto para Pablo y para los creyentes era la motivación, la expectativa para vivir una vida diferente. Vamos a resucitar y vamos a ser como Jesús. Si vas al capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo ocupa todo ese capítulo para hablar acerca de la resurrección. Y dado las evidencias en tu casa puedes leer desde el capítulo 1. Pero mira lo que dice a partir del verso 15. Perdón. Verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la esperanza. Ese es el valor de la resurrección. Saber que nosotros, de la misma manera que Cristo fue resucitado, vamos a resucitar corporalmente. Por ejemplo, en Grecia, en la cultura griega, la inmortalidad del alma era algo natural, ellos la conocían y decían, sí, tú te mueres, pero el alma es eterna. Pero cuando Pablo va en el libro de los Hechos y predica en el Areópago, y Pablo les dice que Cristo resucitó y que vamos a resucitar, dice que los griegos se comenzaron a reír. Dice, ¿qué disparate es este? Nadie espera la resurrección corporal, porque para los griegos el cuerpo era algo menor, el alma, el espíritu era lo eterno. Pero Cristo lo que nos promete es que vamos a resucitar corporalmente, vamos a tener un cuerpo diferente. De hecho, Pablo aquí menciona en el verso 21 el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, dice, es un cuerpo humillado. ¿Alguien sabe por qué es un cuerpo humillado? Alguien, por favor. Dice aquí en 1 Corintios que por un hombre entró ¿qué? La muerte. Es un cuerpo humillado por el pecado. El pecado, Dios en la creación original hizo todo bueno, pero el pecado vino y trajo degradación a toda la creación. Por eso Pablo quiere que entendamos algo. La venida de Cristo no es solamente para llevarnos a un lugar diferente en espíritu, es para restaurar el plan original de Dios de la creación. Dios va a traer una tierra nueva y cielos nuevos. Y nosotros dice que cuando creemos, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice que cuando nos bautizamos, en Romanos 6, dice que resucitamos para novedad de vida. Pablo lo que quiere que entendamos es que cuando Cristo resucitó, resucitó para una nueva creación, una nueva composición en su cuerpo y en toda la creación. Y esa es la expectativa que tienen ellos. Todos vamos a resucitar y vamos a vivir en un mundo nuevo, sin la presencia del pecado, sin la presencia de la muerte. Y esa es la expectativa que Pablo pone aquí para los ciudadanos celestiales. Estamos esperando el regreso del Señor, el que nos va a resucitar y nos va a transformar para que seamos como Él. Vamos a Colosenses nuevamente, capítulo 3, pero ahora del verso 1. Y mira lo que dice allí.
Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? ¿De la tierra? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esa es la expectativa, hermanos. Yo no sé si tú te puedes gozar en eso, pero lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? Cuando Cristo venga otra vez, tú y yo y todos los que hemos creído en Él, vamos a ser glorificados. Algo que Pablo en Romanos 8:28 da como un hecho, aunque no ha sucedido. Es la expectativa de un ciudadano del cielo. No encuentra nada en esta tierra que sea comparable al hecho de estar con su Señor y ser como Él. Pablo siempre tiene en mente el día del Señor. Y es la razón por la cual tengo que vivir de una manera diferente. Porque he nacido de nuevo, soy una nueva creación, aunque todavía no se manifiesta de manera plena. Pero estoy avanzando en eso. Y no puedo decir que soy una nueva criatura cuando me sigo comportando y viviendo de la misma manera. Pablo hace un contraste, si tú te das cuenta, habla de los ciudadanos terrenales y los ciudadanos celestiales. El enfoque de ellos es las cosas terrenales. El enfoque de nosotros es el cielo. El destino de ellos es destrucción. El destino de los ciudadanos celestiales es la gloria futura, como Cristo. La gloria de ellos es las cosas que avergüenzan. La gloria nuestra es la verdadera gloria al ser transformados como Jesús. Su Dios es el vientre, nuestro Dios es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Te fijas el contraste? Pablo termina dándoles un consejo, una petición, capítulo 4, verso 1. Por esto que les he dicho, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Saben por qué Pablo les dice gozo y corona mía? Otra vez, en el día del Señor, cuando Pablo llegue, dice, voy a llegar delante del Señor Jesús con todos ustedes. Van a ser mi premio. Pablo veía a cada creyente como su premio. Obviamente el premio supremo es Jesús, pero llegar delante de Jesús cuando el Señor te diga, ¿cómo invertiste tu vida? ¿Qué hiciste? Pues fíjate que compré un caserón, pero no me lo pude traer. Pero ya está. Ya llegar vacío. Pero Pablo decía, yo voy a llegar con el Señor y ahí van a estar todos ustedes. Van a ser mi corona y mi gozo. Dice, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Y otra vez, no dejen que nadie les mueva el tapete de lo que han creído. Pablo hace toda esta comparación solamente con esta idea en mente. No te vayas con la finta. Alguien que aparente piedad, alguien que sea muy riguroso en su celo por leyes, por mandamientos, por ordenanzas, pero que minimiza la cruz de Cristo. Ten cuidado, no te muevas de lo que has alcanzado, no te muevas de lo que has creído. ¿Está claro? Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella misma dice que es como una luz en nuestro camino. Es lámpara a nuestros pies y es como un faro que nos da dirección en nuestro camino. Señor, ayúdanos a ser sabios, a poder mantenernos en lo que dice tu palabra, a no ser movidos por apariencia de piedad, a no ser movidos por los deseos propios, Señor, los deseos terrenales. Queremos vivir como ciudadanos del cielo. Pablo decía que la meta estaba delante. Él dejaba todas las cosas atrás y se extendía a ese llamado, a ese premio que es Cristo. Y vemos cómo nos hace la invitación para que podamos mirar hacia el cielo,
a las cosas que están arriba. Señor, que podamos caminar enfocados en lo que tú, Señor, nos has dicho, en ese objetivo que tú nos has puesto, que podamos vivir con los ojos puestos en el cielo y que en esta tierra, Señor, podamos caminar de una manera digna, que podamos vivir de una manera, Señor, que te honre y te dé gloria a ti. Gracias, Señor, porque a través de tu resurrección tenemos una esperanza viva, una certeza, Señor, de que vamos a ser levantados de la tumba, no solamente en espíritu, sino con un cuerpo glorificado como el tuyo, y que vamos a estar por la eternidad, Señor, delante de ti para darte gloria. Te damos gracias, Señor, porque Jesús tomó un cuerpo terrenal para ser como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos igual que Él en su cuerpo resucitado. Gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y te damos gracias por ese mensaje de la cruz, que para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchas gracias, Señor. Amén.